Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué gran privilegio el que el Señor me ha dado del día de hoy estar aquí con ustedes, hermanos. Eh, Reciban un saludo de parte mía. Y primeramente, hermanos, darle la gloria y la honra al Señor porque me ha permitido el estar aquí el día de hoy. Amén. Pero también darle eh, las gracias a mi pastor, el cual me permite el estar el día de hoy aquí. Amén. Eh, pues el día de hoy, hermanos, vengo a compartirles un poco de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a iniciar orando, amén. Primero que nada, y empezamos con el tema, amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta ahora, Señor, te damos las gracias por hoy estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy puedo estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Que sea tu palabra misma, Señor, mostrándose a mis hermanos, Padre. Que la palabra, Señor, que hoy tienes para ellos, Señor, sea, Señor, de bendición, Padre. Y que sea una semilla, Señor, plantada en su corazón, Padre. Que no solamente, Señor, puedan oír la palabra, sino que también, Señor, puedan, Señor, hacer la palabra, hacer hacedores, Padre bendito. Señor, usa mi vida, Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues a la luz de la palabra, hermanos, vemos muchas ocasiones que el mismo Señor Jesús habla de diferentes formas, ¿no? Habla sobre parábolas y en las parábolas dice que no son para todos, es para que busquemos un entendimiento para poderlas entender, ¿no? Vaya la redundancia. Pero entonces eso nos da paso a que entonces nosotros debemos de buscar esa sabiduría. La misma palabra de Dios dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida pero que pida con fe. Entonces, hermanos, vemos que a la luz de la palabra es importante y es de suma importancia el entendimiento, hermanos. Es de suma importancia la sabiduría, amén. Entonces, este tema el Señor a mí me lo daba cuando mi pastor me decía, entonces yo oraba al Señor y el Señor me mostraba sobre el entendimiento, hermano. Y no sé si usted, hermano, allá fue al Congreso Perfeccionando a la Novia, ¿no? Yo el Señor me habló en ese congreso, yo creo que a todos, y fue de gran bendición, hermanos, pero algo que el apóstol enfatizaba era sobre el entendimiento. Y que es una de las cosas que se tienen que ir perfeccionando, el entendimiento. Entonces el Señor me mostraba, y ya desde varios días el Señor me mostraba sobre el entendimiento. Entonces, el tema del día de hoy, hermanos, es reconociendo al varón entendido, hermano. Reconociendo al varón entendido, amén. Entonces, el Señor me daba esta cita, hermanos. Y la cita está en Mateo 7:24 al 25, hermanos. Entonces vamos a leer qué dice la palabra de Dios eh, en Mateo 7:24 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces vemos, perdón, me quedé en el 24, vamos a leer el 25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, hermanos. Entonces, notemos primeramente las palabras del mismo Señor Jesús. Y habla, el título que tienen ahí arriba dice los dos cimientos, pero notemos la, las palabras que dice nuestro Señor Jesús. Entonces, no sé si en la presentación se vea, yo le subrayé dos palabras primeras con un color verde, y es que dice que oye y hace. Entonces, hermanos, dice que los que oyen y hacen los va a comparar con un hombre prudente. Entonces, hermano, vemos y la misma palabra lo vuelve a rectificar, hermano, donde dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, hermano. Y podríamos hablar que esta palabra es para toda la iglesia, hermano. Pero yo tomé esta porque aquí dice un hombre prudente. Entonces, cuando vemos que dice hombre prudente, hermano, en el original viene como esposo, hermano, como un varón. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema poco a poco, ¿no? Vamos a dejar para más adelante el verso 25,
Eh, pero si ve, ahí le puse un diagrama, un pequeño diagrama sobre el perfil de un varón entendido. Entonces, vemos que, o más bien, no es usted, hermano, usted ha ido a pedir trabajo, hermano. Yo ya he pasado por eso. Va a decir, hermano, que como a mi corta edad, no, pues tampoco no estoy tan joven, hermano, pero eh, bueno, más bien, si usted ha ido a pedir un trabajo, hermano, le piden a usted un perfil, ¿no? Un perfil del empleado, ¿no? Que necesitamos, o la empresa necesita un cierto perfil para entender qué es lo que se necesita, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando la carrera y he visto un poco del campo laboral sobre mi carrera, y he visto empresas que necesitan un cierto perfil, ¿no? Entonces, en mi caso, necesitan que yo haya tenido la carrera completada, que tenga ciertos idiomas, ciertas habilidades, ciertas aptitudes, ciertos conocimientos básicos y ciertos conocimientos específicos, ¿no? Entonces, hermano, no sé si usted ha ido o cuando consiguió su trabajo le pedían un cierto perfil. Entonces, por eso aquí en este diagrama yo le puse el perfil de un varón entendido. ¿Por qué el perfil de un varón entendido, hermano? Porque son ciertos rasgos o características que debe de tener un varón entendido, hermano. Y son más de las que aquí están, pero en este momento yo le puse 7, hermano, le puse 7. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que veamos que hay un perfil, hermano. No quiero decir lo que estas son específicas, sino son las que Dios me dio y las que yo fui encontrando, amén. Entonces vamos a ver la primera. Y el perfil de un varón entendido es que es prudente, hermano. Y muchas veces, hermano, pensamos, ¿no? Es que yo soy prudente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en Proverbios 17, 27 al 28, dice la palabra de Dios: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, hermano. Entonces, vemos que la palabra de Dios dice, el que ahorra sus palabras, hermano, tiene sabiduría. Entonces ahí la palabra sabiduría tiene que ver con el entendimiento, con conocimiento, pero dice de espíritu prudente. Entonces vemos que un varón entendido, hermano, tiene prudencia, porque es un hombre entendido, dice más adelante. Entonces el que tiene prudencia es entendido, pero muchas veces, hermano, cuando usted no ha hablado de más, o cuando yo mismo no he hablado de más, hermano, miren, muchas veces en su hogar, hermano, con su esposa, con sus hijos, hermano. ¿Cuántas veces no hemos hablado de más? Y por esas palabras de más, muchas veces, hermano, hemos dañado, hemos tal vez, sí, dañado a los que nos rodean, a los que más amamos. Entonces, una persona, un varón entendido, tiene prudencia, hermano, tiene esa prudencia para ahorrar sus palabras, para no hablar de más. Porque dice el verso 28, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, pero dice, el que cierra sus labios es entendido, hermano. Entonces, muchas veces va a decir, pero es que yo no hablo, hermano, pero maquinamos pensamientos. Pero maquinamos pensamientos, pero dice, el que cierra sus labios es entendido, hermano. Entonces, el entendimiento perdón, la prudencia es importante para el perfil de un varón entendido, hermano. Y la siguiente cita está en Proverbios 14:15, pero esta vez la versión es la Dios habla hoy. Y dice, el imprudente cree todo lo que le dicen, pero dice, el prudente se fija por dónde anda. Hermano, eh, el prudente se fija por dónde anda. En otra versión me parece que dice que el prudente piensa las cosas antes de hacerlas. Entonces, hermano, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que no las pensamos desde antes, hermano? Porque aquí me gustó esta versión porque habla de un imprudente y de un prudente. Entonces vemos, hermano, que una persona, más bien un varón imprudente cree lo que todos lo dicen, lo que le dicen. Pero un varón prudente dice, se fija por dónde anda, hermano. ¿Y cuántas veces, hermano, no en su propio trabajo, hermano, no ha hecho cosas sin antes pensarlas?
¿Cuántas veces, hermano, en su propia casa ha hecho cosas sin antes pensar, hermano? Entonces, vemos que esta es una parte fundamental del perfil de un varón entendido, porque dice que se fija por dónde anda, hermano. Y debemos de fijarnos por dónde andamos, hermano. Si nosotros queremos, como lo dice el tema, queremos ser reconocidos, debemos de fijarnos por dónde andamos. Si queremos tener un entendimiento, debemos de fijarnos por dónde andamos. Entonces, hermano, cuando dice que el imprudente dice, cree todo lo que le dicen, vaya, ahí más bien cuando la palabra de Dios, en otras versiones, no es en la Reina Valera, sino en otras versiones, cuando habla de un imprudente o de un desentendido, lo pone como loco. Entonces, hermano, eh, meditemos en la palabra, porque cuando habla de una persona loca es que está fuera de sus casillas, hermano. Y muchas veces esa palabra implica algún problema. Entonces, cuando habla de algún problema, hermano, pues hay que notar y hay que un poco mm, estar alertas. Entonces, seamos prudentes, hermanos. Entonces, el siguiente punto es lento para la ira. El siguiente punto es lento para la ira. Entonces, la palabra de Dios dice en Proverbios 14:29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Perdón. Entonces, hermanos, dice que el que tarda en airarse, y la palabra de Dios no nos dice, no te tienes que enojar, o por ningún motivo te tienes que enojar. La palabra misma de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, y hay varios, el mismo apóstol Pablo se enojó, hermano, se enojó, eh, pero de una forma que no llegó hasta el pecado, hermano. Pero aquí dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, hermano. Y muchas veces, hermano, cuántas veces en su propio trabajo, hermano, no nos hacen tantito algo y explotamos en ira. Entonces ahí mostramos, hermano, que no estamos en un entendimiento. No mostramos, hermano, que no hemos alcanzado todavía esa sabiduría. Porque luego explotamos. Pero aquí dice que el que es impaciente, habla de un tiempo, hermano, habla de un tiempo. Dice que el que es impaciente, dice que de espíritu enaltece la necedad. Entonces, cuando usted, hermano, es impaciente y se enoja, más bien sí se enoja, eh, usted lo único que está reflejando, o lo que más bien estamos reflejando, hermano, es que somos necios y que no estamos siendo entendidos. Pero la siguiente cita dice en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces yo veía que decía, ¿por qué dice ira y enojo? Entonces yo buscaba y la ira y el enojo es diferente, hermano. Es diferente, ¿no? Podríamos decir que es la misma cosa, pero es ciertamente un poco diferente, porque la ira yo buscaba y decía que es en un tiempo determinado, digamos un día. Pero ya el enojo ya dura meses o años, hermano. Entonces, esto a mí el Señor me hablaba tan hermoso porque cuando nosotros nos debemos de quedar solamente en la ira para no llegar al pecado, y aquí lo dice, porque dice que es ira, enojo. Entonces la ira, si seguimos en la ira, hermano, va a desatar el enojo, y si seguimos en el enojo va a desatar la malicia, y la malicia la blasfemia, y la blasfemia las palabras deshonestas, hermano. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es de que de la ira nos pasamos a las palabras deshonestas. Totalmente, hermano. Nos pasamos a las palabras deshonestas porque dejamos que que nuestra ira nos controle totalmente. Dejamos que nuestra propia ira nos consuma. Pero la palabra de Dios, le vuelvo a repetir, es airos, pero no pequéis. Entonces, en muchas veces, hermano, ¿cuántas veces nos enojamos y luego empezamos a herir con nuestra propia boca, hermano? Empezamos a herir. Usted en su casa, no sé, hermano, empieza a herir a su esposa, a sus hijos, hermano, a su mamá, a su papá, a su suegra, a su suegro o a su familia, hermano, en general.
Porque ahí, hermano, no hay un entendimiento. Y debemos de entender que si permanecemos en la ira, va a desatar todo esto, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas, hermano. Pero como le digo, y ahorita vamos a ver una cita donde dice que nos dejamos llevar, nos desenfrenamos. Entonces eso va a llevar a las palabras deshonestas, hermano. Entonces el día de hoy, hermano, yo le exhorto en el amor de Cristo, hermano, a que pensemos las cosas, como lo decía, pensemos las cosas. Pero recordemos que toda esta sabiduría, hermano, no viene o no es sabiduría humana, hermano. El mismo Salomón pidió más bien sabiduría, pero la sabiduría de Dios, hermano. Y el Señor se complació en lo que Salomón le pidió, hermano, porque le dijo, tú pudiendo haber pedido ¿qué dice? La cabeza de tus enemigos, o no recuerdo bien qué dice, pero pidiendo a los enemigos, él pidió sabiduría. Y el Señor se agradó en eso. Y el Señor le concedió, le dio sabiduría, hermano. Y vemos que la palabra de Dios habla de que en ese tiempo el reinado de Salomón fue próspero, pero porque no fue manejado en un entendimiento humano, sino fue manejado en un entendimiento de parte de Dios, hermano. ¿Usted cree? Porque no recuerdo, yo veía un comentario que hablaba de que fue de un reino muy próspero, pero también fue muy grande. ¿Usted, hermano, cree que para manejar un reino tan grande es sabiduría humana? Hermano, yo veo y no es sabiduría humana, hermano. Es sabiduría de parte de Dios. Entonces, vamos a ver la siguiente cinta, que está en Proverbios 29:11 y está en la Reina Valera actualizada. Dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, contendiéndose, la apacigua, hermano. Entonces, vemos que muchas veces damos rienda suelta a la ira. Y le vuelvo a decir, damos rienda suelta a la ira y pasamos luego a las palabras deshonestas. Y aquí dice palabras deshonestas, pero me parece que son otras versiones donde dice que son groserías. Hermano, entonces está eh, fuerte la palabra de Dios porque decimos, no, yo no digo groserías, hermano. Pero las groserías no son palabras altisonantes. Son acciones también las groserías, hermano. Son acciones. No sé si conozca este término, ¿no? La ley del hielo es una grosería eso, hermano. Aplicar la ley del hielo es una grosería eso, hermano. Y muchas veces se aplica con los hijos, con la esposa, hermano. Aunque usted diga, no es que yo no digo groserías, sí, hermano, pero usted está haciendo, perdón, acciones que reflejan como groserías, que son groserías. Entonces damos rienda suelta a la ira. Pero dice, pero el sabio contendiéndose la apacigua, hermano. Y aquí es importante, hermano, porque ¿cómo vamos a apaciguar? Por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, hermano. No vamos a poder apaciguar esa ira. Entonces aquí viene algo importante, hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano, porque la palabra misma de Dios dice que el Espíritu Santo dice que nos va a encaminar por el camino, nos hará recordar los estatutos, la ley de Dios. Y la ley no solamente se encuentra en los 10 mandamientos, hermano, la ley y los estatutos de Dios están en toda la Biblia, hermano. Entonces les digo, es importante el llenarnos del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo nos va a decir, estás haciendo mal, estás en ira, y si dejas que la ira te consuma totalmente, vas a dar rienda suelta y vas a llegar al pecado. Entonces, hermano, le vuelvo a repetir, hermano, apaciguemos esa ira, pero llenémonos primeramente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir lo que le acabo de decir. Hermano, vamos al siguiente punto. Dice en la palabra de Dios en Proverbios, perdón, el siguiente punto es compasivo, perdón, es compasivo y está en Proverbios 13:15 y esta versión es la Peshita y dice la palabra de Dios, el buen entendimiento produce compasión, pero el sendero de los inicuos dirige a la destrucción, hermano. Entonces, vemos que el entendimiento, hermano,
O sea, yo cuando estaba preparando este tema, vemos que el entendimiento tiene que ver con muchas cosas, hermano, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría de parte de Dios para poderlas hacer. Entonces, en este caso es la compasión, hermano. Necesitamos ser compasivos, hermano. Yo no sé, hermano, si usted, yo no, nunca he venido a un culto de varones, todavía soy joven, eh, pero sí he convivido con varios varones, sí he convivido con varios varones. Entonces, no sé usted, hermano, usted que sí ha estado en ha estado en los cultos de varones, cómo son los varones, hermano? Usted hágase esa pregunta, ¿cómo son los varones? ¿Son compasivos? Porque dice que el entendimiento va a producir compasión. Y la siguiente cita está en Primera de Pedro 3:8, pero se la puse en la nueva versión internacional. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen amor fraternal, sean compasivos y humildes, hermano. Entonces dice que vivamos en armonía. Mano, en el culto de varones hay armonía, en su casa hay armonía, en su trabajo hay armonía. Sí, yo sé que tal vez va a haber personas que no van a producir esa armonía, pero usted la está produciendo, hermano. Y yo esta misma pregunta del Señor me la hacía, ¿estás produciendo armonía en tu casa, en los jóvenes, bueno, en mi caso, en tu escuela? ¿Estás produciendo armonía? Porque dice la palabra de Dios y en más adelante dice, compartan penas y alegrías, hermano. ¿Cuántas veces, no sé si usted sea, hermano, pero cuántas veces usted nada más llega al culto de varones, llega, se sienta, no saluda, termina el culto, se va sin despedirse, hermano? ¿O cuántas veces no tratamos de convivir con los hermanos? Porque la palabra dice que va a haber un tiempo para todo. Está el tiempo de la palabra, hermano. Pero también hay un tiempo, perdón, hay un tiempo, hermano, para compartir penas y alegrías. Hermano, muchas veces, ¿cuántas veces, mínimo, hermano, le preguntan a hermano que no ha venido, hermano, ¿cómo está? Pero ahí también está la otra situación, hermano, que muchas veces como varones, como hombres, no queremos transmitir nuestros sentimientos. Y lo único que hacemos es, estoy bien, estoy bien. Y serios, hermano, todos serios. Mano, aquí dice la palabra de Dios, compartan penas y alegrías. Mano, no le estoy diciendo, hermano, que se ministra, hermano, pero si le preguntan, ¿cómo está, hermano? Si está feliz, hermano, gloria a Dios, hermano. Me siento bendecido, estoy feliz, gracias a Dios. Gracias por preguntar, hermano. Pero si está triste, hermano, que cree que estoy pasando por una situación difícil, ore por mí, estoy así. Pero no, hermano, lo que muchas veces hacemos es que no vivimos en armonía. No somos compasivos. Y cuando nos dicen, sí, es que estoy en esta situación, me encuentro triste, estoy pasando por problemas, no somos compasivos y decimos, qué bien por usted. Entonces el Señor nos dice, sean compasivos, sean comprensivos, porque esa es otra connotación que tiene la palabra compasión. Sean comprensivos, porque la misma palabra de Dios dice que debemos de orar por los unos por los otros. Y eso a mí me da me enseña sobre compasión, sobre de amarnos los unos con los otros, hermano. Eso me habla de compasión. Pero sobre todo dice, y humildes, hermanos. Porque la compasión y la humildad van de la mano. Digamos que podrían ser cosas diferentes, pero van de la mano, hermano. Porque si usted es compasivo, tiene que ser humilde para llegar a esa compasión. Pero dice, pero el Proverbios en la anterior dice, Proverbios 13:15 dice, pero el sendero de los inicuos se dirige a la destrucción. Mano, si usted no es compasivo con los demás, no está mostrando unidad. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Si usted no es compasivo con los demás, no estamos mostrando la unidad. Y si no estamos mostrando unidad, lo único que nos va a llevar es a la destrucción, hermano. Nos va a llevar a la destrucción porque dice que el sendero de los inicuos se dirige a la compasión. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con esto. Tengamos cuidado.
porque son formas también en las que el enemigo intenta, que es la división. Empieza a meter pensamientos de división y hace que no practiquemos la compasión. Y si no practicamos compasión, no hay unidad. Bueno, y el Salmo 133 es un canto, perdón, eh, se me fue la palabra de este término, pero bueno, sigamos. Cántico gradual, cántico gradual. Entonces vamos al siguiente punto y es impide estorbos. Siguiente punto es impide estorbos. Y acompáñenme, espero y ahí usted esté anotando o con su Biblia en Proverbios 3, versículo 7. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 7. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, hermano, dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, cuando habla de ser sabios en nuestra propia opinión, es que cuando nosotros nos creemos sabios, cuando decimos, es que esto está bien, esto está mal, hermano, pero dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, cuando somos entendidos, cuando la sabiduría viene de parte de Dios, hermano, vamos a apartar el mal, vamos a quitar esos obstáculos, impedimos esos obstáculos, hermano. Entonces, es importante, Señor, hermano, perdón, es importante el apartarnos del mal, impedir los estorbos. Y vamos a la siguiente cita que está ahí mismo, en Proverbios 14:16, dice la palabra de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Pues vemos, dice que el sabio teme, pero le vuelvo a repetir, le subrayé esas palabras porque sabio tiene que ver con entendido. Tiene que ver con entendido porque dice que el sabio teme y se aparta del mal. Pero muchas veces, hermano, cuando nosotros nos sentimos sabios en nuestra propia opinión, como dice la cita anterior, parecemos eh, como lo dicen, parecemos insensatos. Corremos a donde no debemos de correr. No nos apartamos del mal, seguimos por un camino. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero porque nosotros lo estamos viendo en nuestra propia sabiduría. Pero dice la palabra de Dios, pero su final es de muerte. Porque dice la palabra de Dios, dice, mis caminos no son tus caminos. Entonces, hermano, necesitamos la sabiduría de Dios para dirigirnos sobre un camino y para impedir esos estorbos. Porque va a haber estorbos, hermano, que vamos a ver como que, ay, sí, este estorbo, siento que sí. Bueno, no vamos a decir como estorbo, ¿no? Pero vamos a decir, sí, esto sí debe de estar aquí. Pero el Señor dice, no, no debe de estar aquí. Por eso dice que el sabio debe de temer. Y entonces el sabio debe de entender, debe ser entendido, debe también de tener un discernimiento, hermano. Pero dice que más el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino confiemos en la sabiduría, tengamos temor de la sabiduría de Dios y llenémonos del Espíritu Santo, hermano. Eh, vamos a la siguiente cita, está ahí en 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5. Y en esta yo me basaba más a las palabras en el original. Más bien, bueno, sí, en el original yo las buscaba en el diccionario Strong Concordance. Entonces, 2 de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces dice, derribando argumentos. Entonces vemos, ahí sí logra ver en la pantalla, la palabra argumentos viene del griego 3053, que quiere decir, bueno, que es la palabra logismos. Pero esa palabra de logismos denota razonamiento y pensamiento. Entonces, vemos que se derribando todo argumento, todo razonamiento, todo pensamiento, hermano. Pero eso quiere decir pensamiento humano.
derribando todo argumento, todo pensamiento humano. Y dice, y toda altivez. Y ahí sí logra ver, es la palabra del griego 5313, que es hupsoma, y quiere decir barrera. Entonces dice, derribando toda barrera, quitando toda barrera que se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano. Porque le vuelvo a repetir, muchas veces pensamos que tal situación tiene que estar, pero el Señor dice, no, no tiene que estar. Porque muchas veces en la misma iglesia pensamos, o en cuando leemos la palabra, hermano, pensamos ay, sí, esta palabra hoy sí me está hablando, y esta palabra es porque Dios me va a proveer. Pero si el Señor está diciendo, no, porque estamos pensando en nuestra propia sabiduría. Por eso dice, derribando argumentos, todo razonamiento humano, hermano, toda barrera. Y esa barrera, hermano, créame que muchas veces también es el pecado. Son barreras, hermano. El pecado son barreras. Porque, hermano, ¿cuántas veces no hemos caído en pecado? Pero en nuestra sabiduría, pensamos que ya Dios no nos va a perdonar. De que muchas veces, de que cómo voy a ir a la iglesia así. Por eso dice, derribando argumentos o pensamiento, toda barrera, todo pecado, hermano. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice, y llevándolo cautivo a todo pensamiento. Y esa palabra pensamiento es del griego 3540 y es noema, que quiere decir entendimiento. Pero ese entendimiento ya no es humano, sino ya es, más bien, perdón, este pensamiento, sí, ahora sí, y tiene que ser llevado a la obediencia de Cristo, hermano. Entonces, vemos que nuestro entendimiento tenemos que llevarlo, todos nuestros pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, para que Cristo nos muestre qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Y el Señor, en ese momento, hermano, nos va a decir que, o más bien nos va a hacer sentir por medio del Espíritu Santo, también por medio de su palabra, es como nos va a hablar. Amén, hermano. Entonces, eh, mismo vamos al siguiente punto, hermano, y es, no menosprecia al prójimo, no menosprecia al prójimo, amén. Y la palabra, perdón, la cita de este punto es Proverbios 11:12. Y dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, hermano. Entonces aquí es eh, otro punto fuerte que habla el Señor, hermano. Porque dice que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, hermano. ¿Y cuántas veces, hermano, no hemos menospreciado a nuestro prójimo? Con nuestras propias acciones, hermano, hemos menospreciado a nuestro prójimo, hermano. Es más, ¿cuántas veces no a usted ha llegado el culto o hemos llegado al culto y por ver qué tal hermano va a predicar decimos, ese hermano, ¿qué me va a enseñar? Yo recuerdo el testimonio de nuestro pastor. Muchos lo menospreciaban. Hermano, pero aquí dice que el que menosprecia a su prójimo, hermano, carece de entendimiento, hermano. Entonces no menospreciemos a nuestro prójimo, pero no que dice prójimo, hermano, no dice hermano en Cristo, sino dice prójimo, porque muchas veces aquí mostramos una cara, hermano, pero allá afuera mostramos otra cara. Y allá es donde afuera menospreciamos. Tal vez aquí sí somos humildes, aquí de, ay, sí, yo creo que el hermano me va a enseñar. Pero allá afuera, hermano, como dice tu prójimo, no dice el hermano en Cristo, sino tu prójimo. Allá afuera, hermano, tal vez menospreciemos, si usted está en un rango en su trabajo o en una cierta posición, menosprecian a los que está abajo de ustedes, hermano. O tal vez, no sea, llegó un nuevo a su trabajo y usted lo menosprecia. Entonces, hermano, no menospreciemos al prójimo, porque lo único que nos hace ver es que estamos faltos de entendimiento. Entonces, meditemos en la palabra, hermanos, porque tenemos que buscar ese entendimiento, porque muchas veces pensamos que decimos, es que sí, yo pido sabiduría todos los días. Está bien, hermano,
Pero sabe, hermano, algo que el Señor me ponía es que la sabiduría no va a llegar de un momento así de pum, ahí está la sabiduría. Tal vez sí, tal vez sí. ¿Quién soy yo para decir que no, no? Pero muchas veces y el Señor nos va a poner en situaciones para que ahí adquiramos esa sabiduría, hermano. Entonces, yo lo veía así, es de valientes quien pide sabiduría, porque se le van a presentar pruebas, se le van a presentar ciertas situaciones para probar si en verdad quiere ser una persona entendida. Pero hermano, no tengamos miedo, hermano, porque dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu, hermano. Entonces, estemos confiados, hermanos, en que el Espíritu Santo nos va a dar esa sabiduría y que vamos a tener fortaleza cuando estemos pasando por las situaciones. Entonces, vamos al siguiente punto, que es puede oír y dar consejo. Pero aquí quiero que usted me oiga, hermano, con oídos espirituales. Porque no con esto le quiero decir que ya todos pueden dar consejos, hermano. Y ahorita vamos a ver por qué. En la versión de las Américas, en primero de Crónicas 27:32, dice la palabra, también Jonathan, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba, y Jehiel, perdón, hijo de Acmoni, instruía a los hijos del rey. Hermano, entonces aquí vemos que Jonathan dice que era hombre de entendimiento y que a causa de su entendimiento era consejero. Pero también dice que Jehiel instruía a los hijos del rey. Entonces, hermano, no podemos nosotros dar consejos a la ligera. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, hermano, en su hogar. ¿Cuántas veces su hijo, su hija, hermano, ha llegado y le ha dicho, o tal vez sí le ha llegado y le ha dicho, es que tengo esto, hermano, y usted no sabe qué decir? Si usted quiere instruir a su casa, si usted quiere edificar su hogar, pide el entendimiento, la sabiduría de Dios, la llenura del Espíritu Santo, para poder dar un consejo. Pero no va a ser un consejo humano, hermano. Va a ser un consejo conforme a la palabra, con el temor a Dios. Hermano, porque muchas veces dicen, es que yo he oído a varones que dicen, es que no les puedo dar un consejo a mis hijos. Y pasa más con los adolescentes, hermano. Pasa más con los adolescentes que es difícil darles un consejo, ya sea porque no escuchen o porque ellos mismos menosprecian, hermano. Pero es importante pedir esa dirección de parte de Dios, esa sabiduría, para ahí dar un consejo y que ellos lo escuchen. Dice la palabra de Dios en Job 21:16. He aquí que su bien no está en mano de ellos. Dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Me parece que más atrás, joder, esa no la puse, pero ahí mismo en Job 21, eh, dice, del verso 14 dice pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Entonces habla de los inicuos, de los impíos que dicen eso. Dicen, y los impíos dicen aquí la palabra de Dios. Porque si vemos en el verso 21 dice, Job afirma que los malos prosperarán. Entonces aquí Job estaba pasando por una situación que si usted ha leído, estaba como cuestionando a Dios. Pero algo que Job dice aquí es, en el verso 14 dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento. Y es que hay muchos que rechazan el conocimiento de Dios, hermano. Hay muchos que rechazamos y no quiero decir que dicen esas palabras, pero con nuestras acciones rechazamos el conocimiento de Dios. Y decimos, es que yo puedo, es que para eso estudié. Mano, el conocimiento aquí en la tierra, el conocimiento humano tiene un fin. Es limitado.
Pero el conocimiento de Dios que dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no rechacemos. Por eso en el verso 16 dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Entonces Job dice, hay algo que me gustó, que Job reconoce algo, que el consejo de los impíos dice que esté lejos de él. Él no quiere recibir consejo de los que están, de los impíos. Porque dice antes, dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. Porque Job sabía que si él recibió un consejo de los impíos, sabía que no era bueno, que no venía de parte de Dios. Por eso él dice, el consejo de los impíos esté lejos de mí. Y es que muchas veces, hermano, cuántas veces no. Veo a muchos, ahora yo he visto a varios de mis compañeros que dicen, es que ay, fui al psicólogo, porque el psicólogo es el que me va a escuchar y me va a dar un consejo y va a tratar conmigo. O es más, y pasa también en los varones, hermano. Le cuentan sus problemas a otro varón que está igual o peor que ellos y les da un mal consejo, hermano. Porque el único a veces el consejo que escuchan, es que primero está tu trabajo. Primero está tu trabajo, ¿eh? Ya después la iglesia. No, hermano, eso es un mal consejo, hermano. Porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es que busquemos el reino. Pero también la voluntad de Dios es que nos sean añadidas cosas. Hermano, entonces, escuchemos el buen consejo, hermano. Escuchemos el buen consejo que viene de un alma, más bien de alguien, de algún hermano que espiritualmente, hermano, ya es maduro, que el Señor lo ha puesto en una posición, hermano. Busquemos ese consejo, hermano. Muchas veces tenemos el miedo, hermano, de que, ay, es que si me acerco al pastor, pues me va a regañar, me va. No, hermano, perdamos ese miedo. Hermano, esos pensamientos no vienen de parte de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios dice, sujetaos a vuestras autoridades. Hermano, entonces si usted está aquí en la iglesia es porque está bajo una autoridad. Sujétese, hermano, sujetémonos a nuestra autoridad que es el pastor. Entonces, busquemos ese consejo, hermano. Busquemos ese consejo. Eh, Vamos al siguiente punto. Y dice eh, la palabra de Dios. Perdón, el punto es, no es arrogante. No es arrogante. Es importante, hermano, porque muchas veces pensamos que no somos arrogantes, pero si escudriñamos las escrituras, nos deja en evidencia que si somos arrogantes, hermano. Con pequeñas acciones que hagamos, nos hace ver que somos arrogantes. Y dice ahí mismo en Job, capítulo 26, verso 12, dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Entonces, vemos que Job aquí dice, o sea, el entendimiento de Dios va a herir, la sabiduría de Dios va a herir la arrogancia. Mano, la palabra de Dios dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humille será enaltecido, hermano. Entonces, si usted es arrogante, si usted es altivo, y esta palabra arrogancia tiene que ver con altivez, tiene que ver con altivez. Y si usted es arrogante, hermano, lo único que Dios va a hacer aquí, como dice, como agitar el mar. Hermano, Dios nos va a sacar de ahí, nos va a humillar si nosotros somos arrogantes. Entonces, si nosotros somos arrogantes, hermanos, lo único que estamos, igual le vuelvo a repetir, lo único que estamos dejando en evidencia que no somos entendidos, que somos unos personas, varones desentendidos. Mano, y esto es importante, hermano, porque usted, hermano, y usted principalmente ahorita en este momento, es cabeza. Es cabeza, hermano. Y una cabeza no tiene por qué ser desentendida. Una cabeza tiene que tener sabiduría. Porque Dios, en el orden de Dios, así lo puso. A usted lo puso como cabeza.
Y tiene que tener sabiduría. Usted no puede andar ahí tomando decisiones a la ligera. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo para poder tomar esas decisiones y poder tener ese entendimiento. Siguiente cita. Y aquí hasta que terminamos con los puntos. Terminamos con los puntos. Entonces vamos a ir con la conclusión para que vamos a ir ya concluyendo, ¿va? Entonces, Salmo 111, versos 10, en la versión Peshita dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. A buen entendimiento, quien buen entendimiento tienen los que la ponen por obra, su alabanza permanece eternamente. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor. La versión 60 dice que es el temor a Jehová. Entonces vemos que lo primordial que debemos de tener es temor. ¿Para qué? Para que venga la sabiduría. Entonces ya ve cómo a la luz de la palabra es importante la sabiduría, el entendimiento. Porque muchas veces decimos, ah, sí, el Espíritu Santo me va a guiar, sí, pero el Espíritu Santo también da capacidades. El entendimiento es una capacidad que se nos da. Porque yo escucho muchos ejemplos, ¿no? Porque no somos robots. Porque también nosotros tenemos voluntad. Pero muchas veces en la palabra se nos enmarca que esa voluntad no es buena, que nos va a llevar al pecado. Pero la voluntad de Dios es buena. Si nosotros tememos a Dios, vamos a tener sabiduría, hermano. Pero me gusta lo que dice, buen entendimiento, no entendimiento humano, sino el entendimiento de parte de Dios tienen los que lo ponen por obra. Entonces se repite lo que le dice al principio, porque no solamente es oír, hermano, sino mente hacer. Entonces tenemos que poner por obra para que haya entendimiento. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios para que haya un entendimiento. Proverbios capítulo 3, versos 13 al 14. Versos 13 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Dice la palabra de Dios en el verso 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, hermano. Aquí me impresionó, hermano, lo que dice esta palabra. Porque dice que bienaventurado, hermano, y usted y yo sabemos que bienaventurado, ¿qué quiere decir? Doblemente bendecido, hermano. Entonces dice que es bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, hermano. Entonces usted pide esa sabiduría, ese entendimiento y la obtiene, hermano. Gloria a Dios porque usted ya es bienaventurado. Hermano, y debemos de buscar las bienaventuranzas, hermano. Entonces, y dice el verso 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia mejor que la ganancia de la plata, hermano. Y aquí yo puedo ver dos ganancias, vamos a decirlo así. La primera que dice que es mejor que la ganancia de la plata, yo lo logro interpretar. Es que habla sobre, porque usted, hermano, usted ya es salvo por fe, por creer en Cristo Jesús, amén. Pero no solamente nos debemos de quedar ahí, sino debemos de buscar el reino, heredar el reino, hermano. Entonces, parte de heredar el reino que el Señor me hizo ver así, es la sabiduría, hermano. Porque dice que es mejor que la ganancia de la plata. Pero la siguiente dice, y sus frutos más que el oro fino, hermano. Entonces, la sabiduría, hermano, va a producir frutos. Hermano, lo que le decía en un punto, el consejo que usted da a sus hijos. Hermano, sus hijos son fruto. Son frutos, hermano. Pero dice que sus frutos más que el oro fino. Entonces usted, hermano, conforme a la sabiduría de Dios, va a producir frutos, hermano. Y sus hijos, hermano, si usted los aconsejó bien, con sabiduría, hermano, sus hijos también van a dar fruto, hermano. Entonces, vemos, hermano, que es importante la sabiduría. Es importante, hermano, porque habla de los frutos.
Mm, y para, para ir terminando, hermanos, vamos a la última cita. Bueno, antes de eso vamos a la primera cita. No sé si ya me lo puedan poner. La primera cita, la de Mateo 7, 24 al 25, pero le dije que íbamos a dejar el verso 25. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso Mateo 7, 25, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero esa casa, hermano, fue fundada con sabiduría, en la roca, que es Cristo Jesús. Entonces, hermano, si usted quiere edificar su casa, tiene el anhelo de edificar su casa, hermano. Creo que cualquier varón quiere edificar su casa. Hágalo con temor a Dios. Hágalo con sabiduría, hermano, porque esa sabiduría, si usted edificó bien su casa, hermano, aquí dice, va a descender lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos, golpearán con aquella casa, pero no se va a caer porque esa casa está edificada con sabiduría. Esa casa está edificada en la roca que es Cristo. Entonces, hermano, es importante. Muchos van a decir, es que ¿de qué me sirve la sabiduría? Pues sí, sí, voy a aconsejar, voy a hacer esto. Pero aquí nos está diciendo por qué es importante la sabiduría en nuestro hogar. En el hogar, hermano, es importante. Porque van a venir pruebas. Vendrán pruebas, hermano, claro. Pero si está edificada con sabiduría y en la roca, no tiene por qué. Entonces, ahora sí vamos al último, la última cita, perdón. Y esta se encuentra en segunda de Corintios 13, versos del 5 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Más espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Dice, y rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, hermano. Esta cita o es parte de la proclama. Sabemos, hermano, que estamos en el año del reconocimiento. Por eso este tema, hermano, Señor me lo daba y me hablaba sobre el reconocimiento. Reconociendo al varón entendido. Hermano, si usted en este año, cuando escuchó, reconociendo, me van a reconocer, hermano. Sí, gloria a Dios, lo creemos, hermano. Pero primero, ¿sabe qué? Necesitamos reconocer. Reconocer que nuestra propia sabiduría, hermano, no nos va a llevar a ningún lado. Que debemos de reconocer que la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. Pero se la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Segunda de Corintios, le dije 13, del 5 al 7. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir, hermano. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y no lo pedimos para demostrar que pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno, hermano. Pero lo que me llama la atención es que dice que pónganse a pensar. Hermano, usted ahorita, en este momento, póngase a pensar. ¿Ha pedido la sabiduría de Dios? Si es así, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano, parte importante de cuando nos despertamos, hermano, es pedir la sabiduría de Dios. Yo creo, hermano, que es todos los días pedirla, hermano. Porque va a haber momentos que se nos van a presentar que es importante tomar decisiones, tal vez decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, hermano.
pero es importante que en esas acciones esté la palabra de Dios, hermano, que esté la sabiduría de Dios. Entonces por eso dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. Pónganse a pensar si todos los días en las mañanas le piden a Dios sabiduría, hermano. Hagan la prueba. Pero dice, espero que reconozcan que nosotros sí hemos pasado la prueba. No nos importa si parecemos haber fracasado. Oremos a Dios para que ustedes no hagan nada malo y no lo pidamos para demostrar que pasamos la prueba, hermano. Hermano, si queremos ser reconocidos, hermano, pidamos sabiduría, porque el reconocimiento va a venir al varón que es entendido. Amén. Pues hermanos, espero y me hayan entendido, hermanos. Y una vez más le doy gracias al Señor por hoy haber compartido la palabra, hermanos, que sea de edificación para su vida, hermanos. Créame que para mí lo fue el Señor, siempre, siempre habla a través de su palabra, hermanos, y esta no fue la excepción, hermano. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te doy las gracias, Señor, por haber compartido tu palabra, Señor. He expuesto, Señor, este consejo, Señor. He expuesto tu palabra, Señor, que has puesto, Señor, sobre mi vida, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy se han conectado, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque el día de hoy les diste esa oportunidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser unos varones entendidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos pedir de tu sabiduría, Señor, para que todas las acciones, todas las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra vida sean, Señor, con base, con temor a ti, Señor. Te doy las gracias por este precioso momento, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos cada día, Señor. No queremos estar vacíos, sino estar llenos de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reciban un fuerte saludo, hermanos. Dios les bendiga.